¿Qué tal? Lamentamos informar que a pesar que el feminismo avanza y avanza y avanza, no reducen las muertes violentas hacia las mujeres, sino que al contrario, aumentan. Lamentamos informar que fue asesinada y por lo visto abusada sexualmente una muchacha de más o menos 23 años en Argentina, y la noticia nos informa que su amiga la entregó a cambio de sustancias ilícitas, lo cual nos recuerda el lema feminista: no me cuida la policía, me cuidan mis amigas. Lamentablemente no son pocos los casos de amigas que entregan a otras, que las vulneran, que las abandonan. Con esto no pretendemos ir en contra de las amigas, porque aquí las que estamos en pantalla nos hemos hecho amigas con el tiempo, sino muy por el contrario, quebrar este relato feminista que antagoniza el hombre con la mujer y sobre todo nos quiere hacer creer que solo el hombre es capaz de violencia. Es importante, sobre todo para los padres de familia, para los jóvenes que nos escuchan, para los no tan jóvenes, saber que cualquier persona es capaz de hacer daño, que la violencia no tiene sexo. Porque bueno, si entramos en el tema género ya nos vamos de largo y no es el tema en cuestión hoy en día, pero sí, como mujeres tenemos no solo el derecho, sino el deber de denunciar a esta ideología que no nos está ayudando, nos está vulnerando, y que si nos atrevemos a cuestionarlo nos van a censurar, y vemos que no está funcionando en materia de prevención. ¿Por qué? Porque nos quieren hacer creer que la mujer no nos vulnera y confiamos y luego pasan estas cosas. Así que tenemos en pantalla hoy a Valentina Ortiz de la Entropía de Valen, que nos va a comentar un poquito sobre qué está pasando en Argentina y que esto no es un caso aislado. Bienvenida, Vale. Gracias, Mame, nuevamente a tu bello canal. Siempre es un gusto estar acá hablando con vos, aunque sea de estos temas que preferiríamos no tener que tratar, ¿no? Yo siempre digo que si pudiera, si todos estos problemas se resolvieran de la noche a la mañana y pudiera dedicarme a la decoración de interiores, yo con gusto lo aceptaría. La realidad es que no, es que estas cosas siguen pasando y ni siquiera tenemos la opción de renunciar a hablar de esto porque tenemos un compromiso con aquello en lo que creemos. Y para hablar de este caso y para hablar de lo que hace el feminismo sistemáticamente, aduciéndose y apropiándose de aquellos casos más terribles, más degradantes y más obscenos que nos podamos encontrar, como son casos de brutales asesinatos a mujeres, abusos de todo tipo, etcétera. Siempre me gustó replicar una expresión que le escuché a una compañera de YouTube que últimamente no está muy activa, pero la vez que utilizó esta expresión, que yo la escuché por primera vez de ella, me pareció la expresión perfecta para referirnos a qué está haciendo el feminismo con las mujeres muertas. Y le dice la catapulta genovesa. No sé si sabías, Mame, cómo es la catapulta genovesa. En la Cuéntanos. catapulta genovesa, era una catapulta normal, los genoveses le dieron una vuelta de tuerca, y es que cuando se quedaban sin munición, de alguna forma, para tirar con la catapulta y atacar al otro lado, empezaban a arrojar a sus propios muertos. Empezaban a arrojar a los muertos del grupo opuesto que tenían ahí como arma arrojadiza, valga la redundancia, en este conflicto. Lo que hace el feminismo sistemáticamente es una catapulta genovesa. Es literalmente arrojarnos muertos a la cara para competir en función del número. Y lo peor de todo esto es que si realmente esta catapulta genovesa tuviera algún tipo de efecto positivo y lograra de alguna manera reducir la cantidad de mujeres muertas a manos de sus parejas o no a manos de sus parejas, pero no ocurre, la realidad es que no ocurre, únicamente son la excusa, son el número que van a emplear para seguir justificando su existencia. Y ahí es donde entramos en este círculo vicioso absolutamente interminable, ¿no? Porque cuando te nutrís en base a la cantidad de mujeres muertas que existen, no querés que se reduzca el número de mujeres muertas. Al contrario, necesitas que sigan habiendo mujeres asesinadas por sus parejas o asesinadas en cualquier otro contexto para poder justificar tu existencia. Ese es el lema principal con el que se mueve el feminismo en torno a este tema. Y vemos cómo han pasado décadas de políticas feministas, cientos y millones en presupuesto, miles y miles de charlas en todos lados, y esto no logra reducir desde hace años la cantidad de mujeres muertas que tenemos actualmente en Argentina, que están entre las 300 y las 400 al año desde hace años.
Oh, qué fuerte. Bueno, muy gráfica la alegoría de la catapulta genovesa, efectivamente. Y las palabras fuertes que nos dice Valentina. El feminismo es una industria que se alimenta de cadáveres, que se alimenta de los cadáveres de mujeres y que resta importancia de la vida y, por supuesto, de la muerte de los hombres. Y es muy lamentable porque justamente estamos viendo que en el Ecuador, por ejemplo, estamos en una crisis, estamos en un conflicto armado interno y tenemos nuestro Ministerio de Derechos Humanos, es Ministerio de la Mujer y de los Derechos Humanos. Es decir, están las mujeres y luego los demás humanos. Entonces hay una jerarquización de la vida y de la muerte gracias a esta ideología. Y otra cosa, la ministra actual, que de hecho yo tengo cierta amistad, me cae bien, tiene grandes méritos y si alguien debía estar, ojalá esté ella. El problema es que viene con todo un bagaje ideológico que es la primera vez que reconocen a las mujeres trans. Es decir, no importan las vidas de los hombres heterosexuales y cisgénero, pero sí si estos se consideran mujeres. Entonces, esta jerarquización que se está creando no está ayudando. Estamos viendo que no se reduce la violencia hacia la mujer, sino que se engloba un discurso victimizador que no nos ayuda. Y les comparto en ese sentido mi caso personal. Cuando yo vivía en la Argentina, tenía una amiga que ingenuamente yo no me daba cuenta precisamente porque no nos preparan para que la mujer pueda hacernos daño. O sea, no estamos psicológicamente, digamos, educadas para que así sea. Y un día en una fiesta me drogó. Wow. ¿Y qué pasa? Yo sé artes marciales, yo me sé defender, entonces yo vivo tranquila. Pero ¿qué pasó? Perdí la sensibilidad en los dedos, en los pies, y poco a poco perdí las funciones. Le mandé un mensaje antes de perder por completo la capacidad de escribir a mi mejor amiga, que anda en moto y es lo máximo, y le dije, ayúdame, que no me puedo mover. Entonces, ¿qué pasa? Yo hice una retrospección de todas las instancias en las que esta chica tuvo conductas que si hubiese sido un chico, le hubiese dado una cachetada. Pero porque es una chica, somos más permisivas. Y de hecho, aprovecho y es primera vez que lo cuento en pantalla. Existe un término que es semibisexual, que es una persona heterosexual abierta a la experiencia bisexual. Entonces, ¿qué pasa? Este término que nos dice, y lo acaba de decir, por cierto, Judith Butler, acaba de salir un comunicado donde ella dice que decir que el hombre es hombre y la mujer es fascista. Bajo esta misma retórica, decir que eres heterosexual es cerrarte y por consecuencia ser un facho. Entonces hay jóvenes que sienten que si es que no se abren a esa experiencia, entonces son unos fachos. Y tengo muchas amigas que han sufrido abuso sexual por parte de mujeres que creen que les hacen un favor. ¿Por qué? Porque les ayudan a explorar y salir de eso. Entonces, ¿qué pasa? Estamos normalizando conductas violentas y en este caso, y aquí Valentina nos va a decir un poquito más, y ojo, y esto es importante para no demeritar a nadie, entender, esto es totalmente antagónico a la lucha por años de las personas homosexuales y bisexuales, porque en lugar de reconocer lo que sienten, le dan una carga ideológica donde no es un sentir íntegro, sino donde es un sentir adoctrinado. Entonces es una contradicción a toda esta lucha que defienden por años. Dicho eso, retomando el caso inicial, estamos viendo microtráfico humano. ¿Por qué? Porque una amiga vende a otra a cambio de sustancias ilícitas. Entonces, recién salió Sonidos de Libertad, muchos visibilizamos el tema. ¿Y qué nos puedes decir, Valen, sobre cómo se usa la amistad para el tráfico? Bueno, mira, Mame, justamente que es eso un poco lo que te comentaba cuando hablamos de este caso por WhatsApp, que fue cuando salió la película de Sound of Freedom, que originalmente sabía que estaba saliendo en Estados Unidos, todavía no había salido en Argentina ni en España. Yo empecé a intentar interiorizarme en esa temática para en el momento en el que me tocara hablar de la película y haber visto la película, poder hablar con un poquito más de conocimiento de qué es el tráfico humano en sí mismo. Porque uno quizás imagina el tráfico humano con algo quizás tan cliché o tan de película como una furgoneta blanca que se para en la puerta de un colegio y secuestra niños. Y eso es una forma de tráfico humano que existe y sigue existiendo. Pero el tráfico humano tiene tantas variables
que la mayoría de ellas ni siquiera estamos preparados para reconocerlas. Y siempre las personas que se dedican, hay de hecho agrupaciones de supervivientes de tráfico humano, de personas que han logrado salir de las redes de tráfico humano y que actualmente se dedican a ayudar a otras personas en situaciones similares o a rescatar a otras víctimas. Una de las primeras cosas de las que veo que siempre hacen hincapié, repito, en estas agrupaciones especializadas, no una persona que desde TikTok graba un video y opina, es que es muy importante recordar que el tráfico humano lo practican tanto hombres como mujeres y que estamos muy acostumbrados a tener el ojo y la alerta con respecto al tráfico humano que pueden ejercer hombres, pero no con el que pueden ejercer mujeres. Y por eso, al mismo tiempo, cada vez las mujeres son un recurso que se utilizan cada vez más en estos procesos porque no estamos al tanto de los efectos que puede tener. Y de hecho, una de las formas más habituales de tráfico humano es como lamentablemente fue el caso de esta chica que terminó siendo asesinada y entregada previamente por su amiga, que son en muchos casos las amigas quienes te meten en las redes de tráfico humano. Y esto, evidentemente, el tráfico humano lamentablemente tiene muchos fines, desde el simple abuso sexual, como es el caso que estamos comentando hoy, hasta casos como pueden ser el tráfico de órganos, el tráfico de personas para la trata de blancas. Entonces, en todos estos contextos nos encontramos los mismos modus operandi. Y no sabes, Mame, la cantidad de historias que hay de supervivientes. Estas son las historias de supervivientes, que recordemos que solo entre un 1 y un 2% de las personas que entran en redes de tráfico humano terminan logrando salir de esa situación. Y dentro de ese 1 o 2% que tenemos, está lleno de mujeres que cuentan que en su experiencia fue su amiga quienes las entregaron. Imagínense todos estos casos que no estamos pudiendo contar. Fuerte esto que nos dices y muy importante destacar esta realidad, que nuevamente no es un caso aislado y tampoco con esto queremos sembrar que tengan miedo de sus amigas, sino sí reconocer que esto existe. En México se viralizó mucho un caso de una niña llamada Fátima, si no me equivoco tenía 7 años y fue secuestrada y lo llamaron femicidio infantil, sin saber quién la había matado, sin saber en qué circunstancias había sido, ¿no? Porque hay todo un protocolo para determinarlo, que es femicidio. Debería haberlo, sí. Sí. Y se demostró que una mujer la secuestró. Se demostró que una mujer la entregó. Pero era lo conveniente llamarlo así, que era por ser mujer, y ahora en este caso ni siquiera mujer porque era una nena. Entonces, ver cómo hay este arraigo. Asimismo, en México, poco tiempo después del caso de Fátima, una chica de 16 años fue calcinada. Y nuevamente querían llamarlo femicidio. ¿Y qué pasó? Resulta que esta chica era reclutadora de menores para una red de narcotráfico. Entonces, no fue por ser mujer, sino por ser parte de un cártel de crimen. Wow. Es importante destacar, si el feminismo en verdad combatiese los roles de género, no nos tendrían como esas damiselas indefensas incapaces de hacer daño. Entonces, es muy importante reconocer este fenómeno, reconocer estas alertas, y conté mi lamentable caso, para nada para victimizarse, a Dios gracias, salió todo bien. Pero ¿qué pasó? En ese tiempo surgió un grupo que era Mi Primer Acoso, No Nos Callamos Más, donde mujeres contaban sus historias de abuso. Yo conté la mía y me dijeron que el espacio no era para eso. El espacio solo era para mujeres víctimas de hombres, no para mujeres víctimas de mujeres. Y yo más bien lo que quería era concientizar, y la mayoría de las chicas me apoyaron, pero el liderazgo no. Y fue súper fuerte el ataque. Luego finalmente tuve una agresión, sí, por parte de un varón. Y cuando eso pasó, las mismas que dicen defender a las mujeres cuestionaron mi testimonio justamente por mis posturas. Entonces, muy importante ver lo selectiva que es la sororidad, cómo solo está cuando conviene. Y por supuesto el caso más conocido para saber que no es solo Argentina, no es solo México. A mí lo que me pasó fue en Argentina. Sino, por ejemplo, Perú fue súper icónico el caso de Sol Siret. Eran 2 activistas feministas y la una despedazó a la otra. Entonces, justamente la familia pedía que sea reconocido como feminicidio porque así iba a haber más recursos para la investigación, iba a ser más expedito y todo, y resulta que no,
que justamente Wow. fue una mujer en complicidad con un hombre, pero la mujer implicada tenía el cabello de colores y no de tu bello color, sino verde. Y ver justamente eso, ¿no? Ver que hay una contradicción muy grande y ver cómo esta ideología no nos está ayudando, sino que nos está vulnerando. Más allá de eso, si me permitís, Mame, hacer un par de comentarios más sobre esto mismo, no solo nos está vulnerando, sino que directamente nos está utilizando. Mira, por ejemplo, con tu caso, donde vos sufriste esto por parte de una presunta amiga que considerabas en su momento y posteriormente quisiste compartirlo en un grupo de víctimas que han sufrido situaciones similares, deja de manifiesto que las víctimas no importan. Importa el agresor. Importa el sexo del agresor, importa la orientación sexual del agresor, importa el color de piel del agresor. Jamás importa la víctima. Una nueva demostración más de que las mujeres al feminismo le dan exactamente igual. Y cuando hacemos esto, cuando casos como el de esta niña que comentás son catalogados como feminicidio, tiene un solo objetivo, el objetivo de aumentar artificialmente las cifras de víctimas de feminicidio, de víctimas de violencia de género, y así nuevamente poder seguir alimentando este círculo donde en base a esta cantidad de víctimas vuelven a absorber presupuesto, vuelven a absorber dinero público y vuelven a mantener sus cuotas de poder en los altos cargos de las instituciones. Y peor aún, Mame, no sé si vos conocés lo que son las reglas de Bangkok, si te suena el concepto. Cuéntanos. Las reglas de Bangkok es un tratado, por así decirlo. Es un tratado, un documento realizado por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas, para los países miembros, donde se insta a que se evite a toda costa las penas de prisión para mujeres. Los justificativos son que las mujeres en muchos casos son básicamente recursos necesarios para sus familias porque ejercen tareas de cuidado, etcétera, cosa que por supuesto jamás se evalúa en el caso de los hombres que son proveedores de sus familias y que a lo mejor su familia cae por debajo de la línea de pobreza si esa persona no está aportando al dinero al núcleo familiar. Pero claro, en el momento en el que considerás que las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres, no deberían tener penas de prisión a menos que sean incapaces de encontrar otros recursos, digamos, se proponen multas, se proponen domiciliarias, se proponen restricciones perimetrales, se proponen tobilleras electrónicas, se propone que vayan regularmente a firmar al juzgado para tenerlas controladas, se proponen prohibiciones para salir del país. Todo eso tiene que ser evaluado antes que evaluar una pena de prisión. ¿Y esto qué va a generar? Evidentemente, todas las redes de tráfico humano, todas las redes de tráfico de drogas, todas las redes de estos delitos flagrantes que siguen teniendo una enorme impunidad en todos los estados del mundo, les va a convenir poner primero a una mujer a cometer estos delitos que a un hombre. Eso es lo primero, por lo cual nos encontramos con que esos números siguen creciendo. Estamos bien, ¿no? Por un momento no te vi más. Seguí hablando por las dudas. Perfecto. Entonces para mí, claro, o sea, no solo nos vulnera, sino que además nos utiliza. Y tiene que quedar muy claro esto. No importan las mujeres, ni siquiera importan las mujeres víctimas. Las mujeres únicamente les servimos como una excusa crónica para poder seguir alimentando sus lugares de poder. Qué fuerte. Vine buscando plata y me llevo ahora. La idea era simplemente quebrar el relato, pero justamente agradezco un montón que estés aquí. No se lo pierdan. Yo soy una simple amateur. La que profundiza en estos temas es Valentina. Es súper importante ser conscientes de esto, porque mucha gente dice ser feminista y yo creo que la mejor forma de abordarlo es diferenciar el feminismo en teoría del feminismo en la práctica, de lo que dice ser, de lo que es en los hechos. Y eso es súper importante, porque si ves en el diccionario y dices, bueno, eso creo que es algo que puedo estar de acuerdo. Como todo el mundo, quiero decir, cuando uno pregunta por primera vez, ¿qué es el feminismo? Y te dicen, el feminismo es igualdad. Yo decir, bueno, entonces soy feminista, no necesito teorizar mucho más. Y en el momento en el que te pones, que te decidís a teorizar un poco más o a investigar sobre estos postulados que suenan tan bien en el plano de la fantasía,
realmente están totalmente mal aterrizados en la vida real. Son cosas, por un lado, insostenibles, por otro lado, inconstitucionales, por otro lado, vulneradores de los derechos de los varones, por otro lado, vulneradores de los derechos de los niños, por otro lado, vulneradores de los derechos de las propias mujeres. Entonces, por todos lados, el feminismo es a todas luces un movimiento que infecta todo aquello que toca y cuyo único objetivo es mantener a una serie de mujeres privilegiadas, y en este caso creo que sí es correcto usar esta expresión, en aquellos lugares por los que te necesitan muerta, violada o golpeada para mantenerse ahí. Si mañana todos los problemas, presuntos problemas del feminismo se resolvieran, no hay más feminismo. Y eso es lo último que quiero. Fuerte. Y para ir englobando lo que es el tema de hoy, desde la parte discursiva nos dicen, no me protege la policía, me protegen mis amigas. Es importante entender, sin feminismo no hay socialismo, pero sobre todo el feminismo lo que hace es instrumentalizar a la mujer para que el Estado tenga cada vez más intervención en nuestras vidas y sobre todo en nuestras relaciones sociales y por supuesto es el caballo de Troya del globalismo y ya ahí sí nos ponemos el gorrito de aluminio, pero ciertamente de un intervencionismo tan profundo y de las élites mundiales que ni siquiera hay que disimularlo. ¿Y por qué lo digo? Porque quieren hacernos creer que el bien es mal y que el mal es bien, que quienes están ahí para servir y proteger, como son la policía, no, ellos no me ayudan. Pero quienes han demostrado ser totalmente funcionales y operativos en las redes de tráfico humano, no, esos no. De hecho, en Sound of Freedom es súper fuerte cómo la mujer, una reina de belleza, sirve para atraer tanto a los clientes como a los productos que son los niños. Entonces la mujer sirve desde su encanto, desde su gracia, desde su belleza para atraer como anzuelo. Entonces realmente hay que sincerarse, hay que estar y ver justamente que es un problema creciente y sobre todo desde la infancia educar a los niños para que sepan que cualquier persona puede hacerles daño. Eso puede ser un hombre o una mujer. No con eso queremos vivir en paranoia, sino totalmente, justamente ser conscientes de cuáles son las alertas. Y yo creo que ese es el problema precisamente de hacernos conscientes de las personas y no de los actos, ¿no? Es decir, si nos hubieran concienciado sobre los actos que te pueden llevar a verte vulnerada en cualquiera de tus derechos, a no ser abusada, a no ser asesinada, a no ser golpeada, a no ser traficada, entonces seríamos capaces de identificar tanto un traficante hombre como una traficante mujer. Y lo peor de todo es que utilizan, en el ejemplo de Sound of Freedom es perfecto, el que pusiste, el de la reina de belleza, porque más allá de poder, digamos, de alguna manera seducir o hacer más atractiva el planteamiento, la idea, el peor de todos esos problemas es que la mujer genera confianza, el hombre no. Tendríamos que ponernos a analizar por qué. ¿Por qué la mujer genera confianza y el varón no? Para mí me parece que, no sé, una perfecta referencia sobre esto, y es que así como ha existido, por ejemplo, que creo que es un caso que seguramente debes conocer porque se acerca muchísimo más a aquello que trataste, a lo que trato yo, que es el caso de las marchas del silencio y los hijos del poder, que fue un caso de acá de Argentina, de los años 90, de una chica que fue asesinada y que acudía a una escuela de monjas, y fue la directora de esa escuela de monjas la que inició una serie de manifestaciones pacíficas, que luego se llamaron las manifestaciones del silencio, las marchas del silencio, y finalmente se terminó dilucidando que los perpetradores del asesinato de esta joven habían sido los hijos de una serie de personas importantes, el jefe de la policía, el hijo de un diputado, el hijo de un, no sé si, de un intendente. Entonces, por cada caso de esos, hay un caso de estos. Por cada caso donde un policía asesina a una chica, hay un caso donde una mujer entrega a su amiga. Y por eso es tan peligroso meter cosas tan cruentas y con tantos matices y tantas variables en bolsitas cómodamente empaquetadas. La realidad no es tan simple. La realidad no es como que hay buenos y hay malos y nos basta con entender esos dos conceptos para poder identificar quién es quién. No, las personas son buenas o malas en función de los actos que realizan en su día a día. Uno puede contabilizar al final de su vida si ha sido una buena persona o una mala persona en la conjunción de todos los días que viviste y cómo te comportaste para con los demás. Entonces, lo único que nos queda
creo yo que para prevenir desde un lugar no ideologizado, es entender que tanto un caso como el otro son casos, por suerte, residuales, que no son casos que nos tengan que hacer temerle a la policía ni temerle a nuestras amigas, sino que nos tienen que servir para identificar comportamientos, provengan de quien provengan. Exacto, muchísimas gracias por esa aclaración y por ese equilibrio. Y no vamos obviamente a extendernos del por qué genera más confianza la una que la otra, pero sí creo que es importante cerrar con la idea siguiente, que es que esta idea del feminismo, que el hombre es malo y la mujer es buena, no nos ayuda a ver cuando un hombre nos puede ayudar y cuando una mujer nos puede maltratar. Y eso es súper peligroso. Nuevamente, si quieren combatir los estereotipos de género, no están haciendo buen trabajo, los están exacerbando. Entonces, realmente agradezco un montón la intervención de Valentina, su labor, e insto a más mujeres a levantar su voz de que esta ideología no nos representa. Si queremos vivir con más seguridad y con menos violencia, tengamos la libertad de denunciarlo. En una página que es muy interesante, que se me escapa el nombre, pero vamos a poner después en comentarios, es una página donde denuncia casos de violencia, y yo ahí puse, literal, el comentario en el Instagram, puse, ahí se quiebra el relato feminista que no me cuida la policía, me cuidan mis amigas. Todas las feministas comentaron insultándome, mandándome a callar. Paradójicamente, que gracias al feminismo puedo opinar, pero queda en evidencia que son las primeras que nos mandan a callar. Entonces, hay un apoyo cada vez más popular hacia quienes enfrentamos esta ideología, gracias al mártir del feminismo, que es Lucio, el pequeño Lucio, que fue asesinado por 2 activistas feministas e ignorado e entregado por el sistema judicial a una abusadora. Entonces, saber que su dolor no fue en vano. Hay cada vez más despiertos y debemos ser conscientes de este mal para evitarlo, para que no se propague más y para que haya justicia para las víctimas. Y aquí vamos cerrando. Las falsas denuncias entorpecen el proceso judicial. Queremos que la justicia aborde a las verdaderas víctimas y condene a los verdaderos verdugos. No más demonizar a unos y volver indefensos a los otros. Así que si quieres dejar una palabra al final, bienvenida. Bueno, nada, muchísimas gracias, Mame, por el trabajo que estás haciendo, por involucrarte en estos temas y por seguir dando la batalla cultural, por supuesto. Nada más que añadir. Con mucho gusto y siempre bienvenida a este canal. Lo mismo digo. Gracias. Hola, soy Mamela Fiato Flor, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hace mucho que me vienen pidiendo contenidos y la verdad no he tenido la oportunidad, y por eso les pido una colaboración, así mantengo contenidos activos cada semana. Y lo mejor de todo es que ustedes pueden elegir los temas, se comunican conmigo y voy semana a semana actualizando. Y tengan algo muy presente, estamos no solo en una batalla cultural, sino literalmente en una guerra entre el bien y el mal, y sabemos bien que del otro lado están bien financiados con tus impuestos. Así que bienvenidos a las colaboraciones y que surja de la iniciativa privada, de la solidaridad entre nosotros, para llevar la luz de la verdad en medio de un tiempo de engaño universal, como bien dijo George Orwell. Así que bienvenidos, pueden suscribirse y a través de Patreon pueden colaborar. Bienvenidos.